El mandamiento más importante. Estamos comentando el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34, donde dice que uno de los maestros de la ley, que había oído a los judíos discutir con Jesús, se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Vemos pues aquí que el Señor Jesús está dispuesto a conversar con cualquiera que se le acerque y le haga preguntas. Jesucristo está vivo, pues Él resucitó de entre los muertos, y su Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, habita entre nosotros, de modo que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, donde quiera que se encuentre, pueda dirigirse al Señor Jesucristo, hablándole en forma audible o mentalmente, pues Él es capaz de escucharnos. Él, el Señor Jesús, puede escuchar nuestras oraciones que expresamos en forma audible o en silencio desde el secreto de nuestro corazón. Pero hay que ver cómo nos acercamos a Jesús. Hay gentes que se aproximan a Él con un corazón contencioso para probarlo. Cuando una persona se aproxima a los discípulos de Jesús con un corazón contencioso para probarlos, para molestarlos o para provocarlos, a ver qué contestan, lo está haciendo al mismo Señor Jesús. Pero cuando una persona se acerca al Señor con un corazón sincero para hablar con Él y hacerle preguntas desde lo profundo de su ser, tratando de entender las cosas, el Señor también está dispuesto a contestar. Bueno, es verdad que a uno y a otro el Señor le contesta, pues el Señor aprovecha todas las cosas para el bien de toda persona que lo busca. Entonces vemos que este maestro de la ley le preguntó algo simple y profundo a la vez: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Vemos aquí que Jesús le contestó: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor le respondió el primer mandamiento: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Pero aún le dio más, que hay un segundo mandamiento: ama también a tu prójimo como a ti mismo. Y terminó diciéndole: ningún mandamiento es más importante que estos.
como el maestro de la ley le hizo la pregunta en forma sincera, el Señor Jesús se dio cuenta que su respuesta le aprovecharía mucho. Por eso es que aún le añadió: 1 segundo, que nos amemos unos a otros y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es, que podemos amar a Dios y también podemos amar a nuestro prójimo, que debemos amar a Dios, que nos ha creado y nos salva, pero que también debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a nuestro prójimo y amarnos a nosotros mismos. Amar a nuestro prójimo y a la vez amarlo como nos amamos a nosotros mismos. Son dos aspectos diferentes, porque hay quien ama a los demás pero no se ama a sí mismo. No, es necesario amar a los demás y amarse a sí mismo. Y hay quien ama a los demás pero no los ama como a sí mismo. No, es necesario amar a los demás como nos amamos también y nos cuidamos a nosotros mismos. Pero es más importante todavía el primer mandamiento: que sepamos que el Señor nuestro Dios es el único Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo, y del Padre, cuyo nombre en español se conoce como Jehová o Yahvé. Dice aquí que lo amemos, que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. En lo individual, que yo ame al Señor con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Esto es, con todo mi corazón. Pero no puedo amar a Dios nada más y despreciar a mi prójimo. Eso sería inconsecuente. Puedo amar también a mi prójimo. Si yo amo a Dios, puedo amar a mi prójimo y puedo amarme a mí mismo. Y puedo amar a mi prójimo también como me amo a mí mismo. Lo que sucede es que hay personas que luchan, por ejemplo, con la culpa y no pueden perdonarse a sí mismos. Entonces aprecian al prójimo, pero no logran perdonarse a sí mismos. Es necesario que perdonemos a nuestro prójimo, pero que también nos perdonemos a nosotros mismos. Podemos pedir ayuda al Señor: ayúdame, Señor, a perdonar. Ayúdame a perdonarme a mí mismo. El maestro de la ley le dijo a Jesús: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de Él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Esto es, la actitud del corazón es la que nos purifica, es la que nos lleva a amar a Dios, a los demás y a nosotros mismos. Una buena actitud de corazón, porque podemos hacer muchos sacrificios y muchos holocaustos y quemar cosas en el altar en forma física, pero no amar ni a Dios, ni a nuestro prójimo, ni a nosotros mismos. Entonces vemos que el Maestro se acercó al Señor Jesús con un corazón sincero. Al mismo tiempo, este maestro de la ley le llamó al Señor Jesús Maestro, como podemos ver, es decir, estaba reconociendo su autoridad y sus enseñanzas. Y con ese corazón sincero recibió la respuesta que el Señor Jesús le dio. Y apreció mucho la respuesta de Jesucristo.
diciéndole: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. El Señor Jesús comprendió que este maestro había respondido con buen sentido y que era sincero, por lo cual le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Tenía un corazón sincero este hombre y se acercó a Jesucristo. Amaba a Dios y también amaba a su prójimo como a sí mismo, y lo demostró en la forma cortés en que se acercó a Jesús, muy diferente de la de otros hombres religiosos que se le acercaban para contender con él. Pero una sola cosa le faltaba a este maestro de la ley. Se acercó a Jesús, pero le faltó reconocerlo como su Mesías. Le faltó reconocerlo como su Salvador. Podemos acercarnos a Dios muchas veces. Quizá reconocemos que Dios creó el universo, que creó las cosas y le agradecemos. O quizá tenemos algún problema y nos acercamos a Él con desesperación para que nos ayude. Pero nos falta lo mismo a veces que a este maestro. Nos falta reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Y la mejor manera de acercarnos a Jesucristo es pidiéndole que nos salve, que perdone todos nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos y también pidiéndole que nos dé vida eterna, que nos salve de la condenación eterna. Y no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual los hombres puedan ser salvos. Y este nombre es Jesucristo. Jesucristo es el Salvador. Él es el verdadero Dios. Él mismo es el creador del universo. Él es la segunda persona de la Trinidad, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien creó el universo, el cual habitamos y nos dedicamos a conocer y a tratar de comprender. Esta maravillosa creación nos asombra y muchas veces dudamos si estamos solos en el universo, pero no es así. Tenemos un creador, y más aún, el Padre envió al Hijo a esta tierra hace ya poco más de 2000 años para morir en una cruz, para que toda persona pudiera acercarse a Él con entera libertad, pidiéndole salvación, perdón y ayuda, y vida eterna. Como este maestro de la ley se acercó a Jesús para preguntarle cuál es el primer mandamiento, y el Señor Jesús le respondió que amemos a Dios con todo nuestro corazón, así nosotros también necesitamos comprender que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y la mejor manera de demostrárselo es obedeciendo a su palabra, pues en la Biblia está toda la verdad que necesitamos conocer acerca de Dios. Y el punto central de toda la Escritura es que el Señor Jesucristo vino una vez para morir por toda la humanidad en una cruz. Y Él murió verdaderamente crucificado por los romanos, acusado por los judíos, fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó de entre los muertos, volvió a vivir. Desde aquel entonces el Señor Jesús vive, pues Él, después de un periodo como de 40 días, se manifestó a sus discípulos en forma constante, y entonces ascendió al cielo en forma física, en donde Él se encuentra actualmente,
Él ha vivido en el cielo, en forma glorificada, durante todo este tiempo, aunque Él es eterno. Y Él desea que nosotros creamos en Él como nuestro Señor y Salvador. La única manera de acercarnos a Dios, el Padre, es por medio de su Hijo Jesucristo, creyendo que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, reconociendo nuestros pecados y pidiéndole que sea nuestro Salvador. Si haces esto, serás salvo, tú y tu casa. La mejor manera de acercarnos al Señor Jesucristo es con un corazón sincero, porque hay gente que se acerca con dudas, se acerca con expectativa, a ver si existe o no, a ver si es una doctrina más de los hombres, pero no. La Biblia dice de sí misma que es la palabra profética más segura, y en ella está contenida toda la verdad que el hombre necesita saber acerca de Dios. Y en esa Biblia se nos muestra claramente desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cómo el eje central de ella es la venida de Jesucristo y su obra redentora por toda la humanidad. Lo que le interesa al hombre saber en la actualidad acerca de Dios es que nuestro gran Señor y Dios Jesucristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y que Él desea que toda persona en todo el mundo crea en Él y lo reciba como su Señor y Salvador, pues Él desea que vivamos con Él eternamente en el cielo, que tengamos vida eterna, que no estemos pensando en beneficios económicos, en riquezas, en placeres, sino que podamos recibirlo a Él como Salvador. Creamos en Jesucristo. Cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Acércatele con corazón sincero. Acércatele para que te dé un corazón renovado, para que te dé una vida hermosa en esta tierra, para que te dé salvación. Mi palabra es verdad, dijo el Señor Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acércate al Señor Jesucristo con un corazón sincero. Abre tu mente y tu corazón y permite que Él venga a vivir en tu vida. Puedes expresar esta oración salvadora. Dirígete a Él de todo corazón, arrepintiéndote sinceramente. Puedes orar así: Señor Jesucristo, te doy gracias porque eres Dios y una vez viniste a esta tierra para morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que yo soy pecador, que he cometido muchos errores. Por lo tanto, ahora yo te pido perdón por mis pecados en forma sincera y te pido que me salves. Sálvame, dame vida eterna, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y también te pido por mis familiares y amigos, también sálvalos, Señor. Perdona sus pecados, habla a sus mentes y a sus corazones para que ellos reconozcan su condición y te entreguen sus vidas. Sálvalos, Señor. Te doy gracias por la salvación que me has dado, la recibo por fe. Recibo por fe la salvación en Jesucristo y te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora puedes comenzar a leer la Biblia. Se nos recomienda comenzar a leerla en el Evangelio según San Juan. Y lee el Evangelio según San Juan, en donde el Señor
tiene muchas cosas nuevas que mostrarte y enseñarte. También busca una iglesia cristiana en donde se lea la Biblia y crean que Jesucristo es el Señor y Salvador. El Espíritu Santo ahora será tu guía y tu maestro. Reúnete con otros creyentes para orar, para aprender de la Biblia y también comparte tu experiencia con Jesucristo con otras personas. Diles que crean también en Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por tu obra realizada en la cruz. Gracias te damos porque un día viniste a morir en la cruz del Calvario y moriste por nuestros pecados. También podemos ser sanados, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, oramos también por los enfermos, que tú derrames sanidad por la obra de Jesucristo en la cruz, por tu sangre derramada, pues dice tu palabra que por tu llaga hemos sido sanados. Todo enfermo de cualquier enfermedad, podemos venir en esta hora y decirle al Señor: sáname, Señor, sana mi enfermedad, sáname de mi enfermedad, te lo suplico en el nombre de Jesús. Perdona mis pecados, sáname y sálvame también, Señor. Me entrego a ti con todo mi corazón. En el nombre de Cristo te entrego mi vida y echo sobre ti mis necesidades, echo sobre ti mi enfermedad, echo sobre ti mis problemas, Señor, y confío en ti. Creo en ti plenamente, Señor Jesucristo. Creo que tú puedes hacerlo, creo que tú puedes salvarme, creo que tú puedes perdonarme, creo que tú puedes sanar mi cuerpo también. O sana a aquella persona por la cual estoy orando, sana a mi familiar, sana a mi amigo, en el nombre de Jesucristo. Y yo sí creo, Señor, que tú puedes hacerlo. En ti confía mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.